Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a estar tocando el tema del trauma o los traumas. Y es muy importante poder entender que hay una estrecha relación entre el trauma y el rechazo. Hablar de rechazo es hablar de trauma. Pero ¿qué significa el trauma? Literalmente significa herida, la cual a su vez deriva el término perforar, sinónimo de horadar, que significa agujerear una cosa, atravesándola de parte a parte. Por lo tanto, cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a un hecho que deja su marca, que deja allí su sello, algo que fractura, algo que quebranta, en nuestra parte, algo que causa ahí un dolor, que causa ahí un quebrantamiento en nuestro interior, en la parte más interna allí de cada persona, de cada ser. Ahora, entender esto es muy importante. Cuando hablamos de rechazo, estamos hablando de un trauma. Antes mencioné que si tienes una herida abierta, es un foco de infección. Cuando tienes allí una herida abierta, cuando tienes allí una herida expuesta, allí es un foco de infección. Hay que cubrirlo. Esa herida abierta se provoca por un trauma, un impacto. Y mira lo que dice ahí en Eclesiastés capítulo 10 en el versículo 8. El que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa el cerco lo morderá la serpiente. En pocas palabras, un trauma es una herida. Imagine esa persona que se cayó, que tuvo allí una caída. Imagínense que la profesora de primer grado le dice: eres demasiado bruto o eres demasiado burro para estar en esta clase. Y nunca vas a aprender. ¿Qué provoca eso? Eso provoca una herida. Eso provoca un trauma. Por lo tanto, cuando hablamos de trauma, hacemos referencia a un hecho que deja su marca. Yo le puedo asegurar que en sus cuerpos muchas personas llevan el registro de una caída de niño, ya sea ahí en la cabeza, en el codo, en las rodillas, en las piernas, en las manos. Hay muchos registros, hay muchas cicatrices. La mordedura de un perro, una quemadura, una cirugía. Y aunque usted ha pasado años de esa experiencia, usted puede ver su cuerpo y darse cuenta que ahí queda el registro físico de un trauma. Así como en lo físico un trauma deja señales, también pasa en el corazón y en el alma. Hay cicatrices profundas en el alma, algo que se fractura en nuestro interior. Una persona que ha pasado por la fractura de un hueso, que lo han enyesado, que le han puesto allí la parte, se ve en la parte externa, se ve perfecta, se ve bien. Pero si se le realiza una radiografía, se puede ver que el hueso tiene todavía allí una cicatriz, tiene allí como un pegamento, tiene como un callito donde se produjo allí la fisura. No hay herida que deje un registro a futuro. Entonces, podemos decir que el trauma es un suceso que se produce con intensidad. Es un suceso al cual no pudimos responder adecuadamente. En el caso de los niños, obviamente, la imposibilidad es mayor. Es un suceso que provoca un trastorno o efecto desequilibrante en nosotros. La persona que sufrió un accidente de tránsito, la persona que ve partir a un ser querido, y durante el tema de la pandemia, durante el tema del COVID, pues
se produjeron muchos traumas, muchos dolores, porque vimos partir muchos amigos, muchas personas queridas, muchas personas cercanas, muchos familiares por este tema. Y esto, sin lugar a dudas, trajo mucho trauma, muchas heridas emocionales en las personas. La persona que es afectada por el ataque de un animal, la persona que es intimidada cuando produce un atraco, cuando se produce un acto violento, cuando la persona abre su corazón a alguien y después de confiar en esa persona se enteró que lo que le había confesado allí en la intimidad lo dijo a otras personas. Es un tema muy delicado, incluso eso tiene hasta cárcel. Pero bueno, supongamos que una persona habló mal de usted. Imagínese eso, que una persona habló mal de ti. ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo correcto en estos casos? ¿Qué es lo correcto que se puede hacer en medio de estos casos? ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál es lo correcto de ir a hacer? Ir a esa persona y buscarla y decirle, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a esa persona? Vuelvo y te repito, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el diseño bíblico? ¿Cuál es la manera? ¿Qué piensas? La Biblia dice que lo que deberíamos de hacer es ir a buscar a esa persona y decirle, sé que dijiste esto, quiero que me expliques eso, ¿qué sucedió? Es algo que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Podemos demandar una explicación. Ahora, ¿puede hacer eso un niño? ¿Verdad que no? Él no tiene la capacidad para responder a un abuso. Frente a un trauma, él no puede hacer nada. Simplemente llora, se refugia, se esconde. En el caso de los niños, ellos no tienen esa posibilidad. Normalmente es muy raro que un niño te diga, mira, tú me has herido, quiero que me expliques por qué. Es muy raro. Él no va a hacerlo, pero una persona adulta sí puede hacerlo. Hay muchas personas que no lo hacen, pero digamos, es lo correcto. Cuando una persona te hizo daño, ya sea tu cónyuge, mira, el chiste que dijiste, las palabras que dijiste, el comentario me hizo daño. Si es un familiar, si estás en una reunión en un grupo, acércate a esa persona. Mira, lo que dijiste, el comentario que hiciste me afectó. Por favor, no lo vuelvas a mencionar. Pero, o sea, no te rías con mucha seriedad y tampoco permitas que eso te afecte, sino que manifiéstale a la otra persona que no es correcto lo que dijo. Porque para muchas personas, de pronto, en su contexto cultural, en su cosmovisión, es normal, no sabiendo el daño que se está causando. Y otras personas, como mecanismo de defensa, empiezan a agredir, verbalmente empiezan a defenderse. Y eso lo vamos a ver en el próximo tema, mecanismos de defensa. Pero bueno, no lo vamos a tocar ahora, sino que solamente estoy tocando ese tema así por encimita. ¿Por qué? Porque un niño no tiene esa capacidad de decirle, mira, tú me has herido, quiero que me expliques por qué. Él no va a hacerlo, pero una persona adulta sí puede hacerlo, como mencioné ahorita, aunque muchos no lo hacen. Por insanidades, por temores, por muchas cosas. Entonces, la incapacidad, escucha con atención, la incapacidad de manejar esto queda en el corazón de él. Cuando no puedes manejar un rechazo, cuando no puedes manejar un trauma, eso queda allí en el corazón. Y eso es lo que va a provocar el problema aún más intenso. Explícitamente, un trauma es un suceso que provoca un trastorno o efecto desequilibrante. No sabemos cómo manejar esta situación. Estamos desesperados, estamos angustiados, no sabemos si salimos corriendo, si dar la cara. Y es una situación intensa. Es un suceso que no podemos responder. Es una situación que nos hace perder el equilibrio. Ahora, escucha con atención lo que te voy a decir. Las tinieblas aprovechan estas situaciones. Las tinieblas aprovechan cada oportunidad cuando
manifestamos un desequilibrio. Y allí es importante que la persona pueda tener madurez y buscar ayuda. Porque la persona realmente que ha alcanzado madurez es la persona que busca ayuda. No que trata de aparentar, no es aquella que se pone máscara, que trata de decir que todo está bien. No, la persona que ha alcanzado madurez es la persona que busca ayuda. Entonces, vuelvo y te repito, en medio de todas estas situaciones, en medio de todas estas confusiones, las tinieblas aprovechan estas situaciones para hacernos desequilibrar. Y en el proceso sentimos que hemos salido de la crisis. Pero lo que hacemos es sobrevivir a la crisis. Esto le pasa a muchas personas, como por ejemplo, cuando la persona tiene un negocio, cuando la persona tiene un emprendimiento, y la señal que hemos superado algo es que lo volvemos a intentar, sin toda esa imagen mental de pronto que me robaron, que mis amigos no me quisieron pagar. ¿Y por qué? Porque toda esa imagen mental es originada en el trauma. Entonces una persona que ha sido sana vuelve otra vez a intentarlo, ya con más experiencia, con más resolución. Y esa es la señal que una persona realmente ha resuelto este tema del trauma. Pero hay personas que dicen, yo no vuelvo a confiar más en nadie. ¿Qué está manifestando esta persona? Está manifestando que tiene asuntos no resueltos todavía. Entonces, el trauma, frente a todo hecho traumático, el individuo intenta, aunque en definitiva fracase, encontrar una salida a través de mecanismos de defensas. Aquellos mecanismos de defensas, aquellos mecanismos o conductas que la persona inconscientemente, escucha con atención, inconscientemente utiliza para mantener un equilibrio de la personalidad. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos, y que estos pensamientos producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen allí a la conciencia. Los mecanismos de defensa son estrategias del alma muy interesantes. Por ejemplo, si una persona está cayéndose, si usted pudiera grabar ese momento allí en cámara lenta, allí cuadro a cuadro, hay varios fenómenos que se realizan. Por ejemplo, normalmente una persona estira sus brazos, ¿cierto? Una persona allí estira sus brazos o pone el hombro o pone el codo. ¿Por qué? Porque es una acción allí inconsciente por mantener el equilibrio. Lo otro, trata de sacar el otro pie si se está tropezando, va a caer, para mantener una actitud allí que pueda mantener el equilibrio. Ahora, todo esto pasa en fracciones de segundos, en menos tiempo que un parpadeo. Eso pasa allí porque lo hacen inconscientemente. Así también son los mecanismos de defensa. Nuestro cuerpo sabe cómo reaccionar frente a una caída, o cuando te va a caer un mugre en un ojo, automáticamente tú lo cierras. Nuestro cuerpo sabe cómo reaccionar frente a una caída. Es básicamente un impulso. Usted no debe pensar, debo estirar los brazos, debo sacar la pierna. No, usted no piensa eso. Todo eso es algo automático. A nivel del alma pasa lo mismo. El mejor cuadro para esto es la pelea de una pareja. Si uno pudiera grabar estos momentos, podría identificar varias etapas. O sea, imagínese eso, la pelea de una pareja. Imagínese unos recién casados. Si usted pudiera grabar ese momento allí de la pelea, se podría identificar varias etapas. La primera etapa en la que se acusa. Empieza a acusar allí a su cónyuge. La etapa de la defensa. Cuando la persona empieza a defenderse. No, pero mira, es que tú también, es que tú esto. Y la tercera etapa, la de la humillación.
es mi culpa. La persona reconoce. Entonces mira esas tres etapas y vamos a ponerla ahí en pantalla. La primera etapa en la que se acusa, la segunda etapa en la etapa de la defensa y la tercera etapa, la etapa de la humillación, que la persona reconoce. Hay varios procesos que básicamente son reacciones de nuestra alma para no perder esta situación, para mantener el equilibrio en medio de una crisis. El punto es el siguiente: cuando una persona ha tenido una caída, imagínense que hay una fractura en el antebrazo. Imagínense que una persona fue enyesada y la persona ya sanó. Y una semana después que le quitaron el yeso ya tiene la mano funcionando bien. Pero de repente viene bajando en un vehículo de transporte público y siente que se cae. Y lo que más va a cuidar esta persona es el brazo que se fracturó. Antes de caerse al piso, incluso si fue el brazo que se fracturó, entonces va a poner el hombro. Porque la persona piensa que todavía está frágil. Usted lo siente todavía frágil, pone el cuerpo y es allí donde se hace más daño. Escucha con atención. La persona va bajando de un transporte o va en movimiento y siente que se cae. Y lo que va a cuidar antes de caerse al piso fue donde sufrió el dolor, donde sufrió la fractura. ¿Por qué? Porque usted va a sentir o va a manifestar que todavía está frágil. Pone el cuerpo, pone otra área y ahí donde todavía sufre más daño. Porque en realidad, si pudiera poner las dos manos, se evitaría el golpe directo. Pero a causa de que quiso proteger el brazo, sacó el otro y el golpe es más fuerte en la cara o en otra parte del cuerpo. Mira lo que te voy a decir. Espero que reflexiones y medites en eso. Lo que uno protege es lo que está herido. Te lo voy a repetir. Lo que uno protege es lo que está herido. Es una reacción instintiva y eso se genera también en las esferas del alma. No solamente te he mencionado aspectos físicos, del brazo, del cuerpo, del hombro, pero eso también sucede allí en las esferas del alma. Cuando una persona tiene problemas de rechazo y hemos identificado que cuando una persona tiene problemas de rechazo y la mejor manera de atenderlo o identificarlo es porque esta persona está falta de amor, falta de aprobación, falta de aceptación, lo que diríamos la triple A. Y cuando una persona tiene problemas de rechazo, va a tener la tendencia a ser desequilibrante en esa área. Entonces, yo voy a tener la tendencia a desequilibrarme en esa área. Yo no tengo problema de tratar con personas como un jefe, con mis superiores, con mis subalternos, pero cuando trato con la persona que me ama, tengo un problema. Esa mujer que vio en su hogar gritar el papá a su mamá y de repente se casa, todo va muy bien hasta que el día en que el marido tuvo un mal día en el trabajo, le da un grito a la esposa y de repente ella no está diciendo, es la primera vez que me grita, ha debido tener un día malo, todo va a pasar, sino que de repente ella automáticamente va a recordar el grito de su padre. Ella va a recordar allí el grito de su padre, que ella escuchó de niña. Entonces, automáticamente ella va a decir, yo no tolero esto, y se va a la casa de su madre. Y ahí es donde empieza a generar otros problemas. Toma sus cosas y se va. ¿Por qué la reacción tan violenta frente a un problema? Y que en términos generales, explícitamente, es un problema pequeño. Porque para ella no era el grito del esposo,
era el grito del padre, era el grito del hermano abusivo, el hermano mayor que la golpeó, o de ese padre que la golpeó, que la maltrató, o ese padre que maltrató, que gritaba cuando llegaba borracho, cuando llegaba en diferentes situaciones. Entonces ella está recordando esa etapa de su vida. Entonces era más que un grito, es un trauma que está ahí. Entonces, en esta situación se está tocando un punto vulnerable para ella, la capacidad de ser amada. Entonces tú dirías, pero ¿qué tanto lío con un pequeño grito? O sea, vuelvo y te repito, no es el tema del grito, es el trauma, es el asunto que no se resolvió en la niñez. Y cuando llegan al matrimonio empiezan a presentarse estos cuadros. Ahora, imagina a esa misma mujer de niña. Le hizo un dibujo al papá. Una tarjeta para el Día del Padre, una tarjeta para el Día del Hombre, qué sé yo. Una tarjeta para un día especial. Pero el papá le dice, mira, te quedó mal. Tiene un error de ortografía. Tiene un error de ortografía. Y la nariz te quedó ahí medio chueca. La cara le quedó mal. Pero gracias, gracias. Te quedó muy linda. Luego, esta chica se casa y hace una comida. La primera comida para su esposo es especial. Ella, mejor dicho, vio varios tutoriales allá en YouTube. Obviamente, porque no vio cuando la mamá o no quiso que la mamá le enseñara a cocinar. Entonces empezó a ver varios tutoriales en YouTube. Y cuando se casa, va a ser su primera comida y se esfuerza porque para ella es especial. Y cuando el marido está comiendo, el marido va a meter la cuchara a la boca y la mujer se queda mirando para ver qué le dice. Y la mujer le pregunta, ¿qué tal quedó? El hombre llega y la prueba. Le dice, mira, quedó salada, pero está buena. Está buena la comida, está salada, pero está buena. Entonces, automáticamente ahí va a entrar en crisis. ¿Qué va a decir esa muchacha? Ve que te cocine tu mamá. Ve que esto. Ahora, vuelvo y repito, el problema no está en que la comida haya quedado salada, sino que está recordando el rechazo, el trauma de la niñez, porque el papá la rechazó, el papá la criticó, la señaló por causa de un dibujo. Y el muchacho, el cónyuge va a decir, pero qué lío hay, que yo le dije que estaba un poquito salada. No es que haya quedado salada, ni que eso sea un problema, sino que es un asunto no resuelto de la niñez. Entonces, vuelvo y te repito, aunque el marido le diga, mira, muy rica la comida, pero le hace falta un poquito de sal o te quedó salada, ¿cierto? Ahora, no es el marido haciendo una crítica constructiva, ¿cierto? Es volver a escuchar a su padre. El concepto este concepto como que, bueno, está bien, pero te equivocaste. Está bien, pero te equivocaste. Y que dice que ella... Entonces, ¿qué va a decir ella? Bueno, listo, que te cocine otra. Entonces, ¿qué va a decir el marido? Como mencioné, yo no hice nada malo, solo le dije que la comida le faltaba un poquito de sal o que quedó salada. ¿Qué tiene de malo eso? El problema no es la comida, como mencioné anteriormente, ni lo que él dijo. El problema es que ella no resolvió un asunto. Esta persona depende muchísimo de la aprobación de alguien que está en autoridad. Te lo voy a repetir porque es muy importante. La muchacha del ejemplo, ella depende muchísimo de la aprobación de alguien que está en autoridad. En este caso, el marido. Ya no es el padre, en este caso es el marido. Y en este caso es el marido. Ella tiene que aprender a sanar su corazón en esta área. De tal forma que cuando alguien le haga una crítica, justificada o no, ella no lo tome de esa forma. Como dicen, ¿verdad? No es nada personal. Esto es un proceso. Por eso le mencioné que si grabáramos una discusión, veríamos cómo adoptamos diferentes
posiciones. El trauma deja marcas, ya lo mencioné hace un rato. Si usted se cayó de niño, todavía tiene la cicatriz. Situaciones específicas que dejan marcas profundas. Hay algunas situaciones, hay algunas circunstancias, hay algunos momentos que dejan marcas profundas. La primera de ellas es el rechazo. La segunda, el abuso y maltrato. La tercera, la baja autoestima, sentimientos de inferioridad. La cuarta, y una de las importantes, la culpa falsa. Un sentimiento falso de culpa. Entonces, vimos este tipo de situaciones allí que se generaron, este tipo de situaciones que causan muchos daños. Incluso vimos estas situaciones específicas que causan mucho dolor, que causan mucho trauma. Entonces, hemos avanzado bastante, hemos tocado temas muy importantes, temas muy específicos. Y es importante, es fundamental que repases cada uno de estos temas, que los vuelvas a ver, que los vuelvas a repasar. Si aún no te ha llegado el libro, escríbeme allí en el correo que aparece en la descripción de este video, o me escribes allí al WhatsApp, te voy a enviar el libro para que lo puedas ver. Al final del entrenamiento vamos a tener una administración especial para estar orando por cada una de esas áreas. Y si sientes que todavía te falta más, pues puedes ponerte en contacto con nosotros, o puedes buscar ayuda, como te dije anteriormente, de un profesional. Puedes buscar de una persona que tenga madurez para que puedan ayudarte a resolver este tipo de temas. Porque nuestro propósito es que puedas avanzar en tu propósito, en el llamado que Dios tiene para ti. Por esta razón, nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.